Saludos amigos. Si estás realizando tu tesis para obtener tu licenciatura o para tener tu grado de magíster o doctor o tu segunda especialidad y ya aplicaste tu instrumento, ¿no? Hiciste tu encuesta, pues hay que realizar el análisis de los resultados. Tenemos que hacer la contrastación de hipótesis, ¿no? Que es probarlas estadísticamente. Estoy presentando un caso eh, fácil en que tú lo analizas y puedes tú mismo desarrollarlo, ¿sí? Voy a entonces abrir el caso práctico, tu base de datos. En la parte superior, aquí, están todos los ítems, ¿no? Todos los ítems o preguntas. Y lo estoy separando porque tengo, por ejemplo, 18 ítems, de los cuales 9 son de la variable independiente y 9 de la variable dependiente, ¿no? Lo estoy, como podrás apreciarlo, estoy separándolo no por dimensiones, de tal manera pueda realizar la contrastación de hipótesis, pero antes de realizar la contrastación de hipótesis, primero tengo que realizar la normalidad de las variables, ¿no? Entonces vamos a trabajar aquí la base de datos, ¿no? Listo. Aquí en la dimensión uno vamos a sumar las respuestas del ítem uno, ítem 2, ítem 3, ¿no? Es la dimensión uno. Entonces ponemos un título, variable independiente X, dimensión uno. Y así sumamos cuántos elementos tiene o sujetos que ha investigado, 55, ¿no? Ha encuestado a 55 sujetos. La dimensión 2 lo conforman tres ítems. Entonces aquí sumamos y acá tenemos el cuestionario de esta investigación está bajo la escala ordinal de Likert, ¿no? Y acá sumamos también la dimensión 3 y todos hasta el 55 sujeto que hemos hecho la encuesta. Luego, acá tenemos que sumar los totales de dimensiones. Dimensión uno más dimensión 2 más dimensión 3. Total 40. Y copiamos para los 55. Ahora, la variable i no lo estoy dividiendo por dimensión, porque lo que vamos a hacer es un análisis de factores eh, de las dimensiones con el total de la variable dependiente. Entonces acá vamos a sumar, acá, ahí. Muy bien. Lo importante es que tengas la base de datos bien estructurado y luego de ahí se aplica fórmulas y la información sale. Vas a ver. Muy bien, entonces tenemos aquí ya nuestra tabla y lo primero que vamos a determinar es la normalidad, ¿no? Pero antes de establecer la normalidad, tenemos que plantear las dos hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, en donde los datos de las variables cumplen el requisito de normalidad, y la hipótesis alterna, en donde los datos de las variables no cumplen el requisito de normalidad. Y esta prueba es importante para poder determinar luego la correlación, ¿no? La correlación que voy a aplicar dependiendo si es Pearson, si es Spearman o es chi cuadrada, ¿no? Muy bien, pero hay otro punto importante, que el número de mi muestra, que si supera los 55 elementos, debería de utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y si mi muestra son menores
a 50 elementos, pues utilizaría la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no? Son muestras que deberíamos de aplicar. Muy bien, entonces tenemos la información. Ahora la operacionalización de las variables también es importante, ¿no? Que tú acá las tengas. Y tengo la variable independiente, gestión estratégica de pagos, la variable dependiente, abastecimiento de bienes de consumo, por ejemplo. Y tengo las dimensiones por cada variable. Muy bien, entonces nos vamos aquí al cuadro de análisis de datos. Número uno, planteamos la hipótesis y la hipótesis alterna, ¿no? Con esta información, entonces vamos a copiar toda la data, ¿sí? Y acá, como verás, me voy a colocar desde el encuestado uno con la pregunta número uno y voy a resaltar todo. Vamos a copiar toda la data, ¿sí? Mejor. Aplicamos toda la data, resaltamos para copiarlo al software estadístico, el SPSS. Copiar, muy bien, y ahora nos vamos al software. Voy a ponerle stop, el SPSS, en donde tenemos la primera hoja que es vista de datos, ¿no? Y luego la segunda hoja que es vista de variables para poder estructurar, ¿no? Los títulos y también poner el nombre de los encuestados, por ejemplo, las dimensiones, ¿no? Entonces nos ponemos aquí y ponemos control B para copiar toda la data. Muy bien, una vez que ya tenemos la data copiada, pero bajo esta presentación va a ser un poco complicado que yo pueda identificarla. Entonces nos vamos a ir a vista de variables para poder configurar en este caso, las cabeceras, ¿no? Pero para eso vamos a copiar los títulos del uno hasta el total de la variable y, ¿no? Copiamos, nos vamos a otra hoja y ponemos acá control B. Y acá está, tenemos todos los ítems y lo queremos poner en forma vertical. Entonces lo copiamos, ubicamos en otro, eh, en otro punto, ponemos clic derecho, pegado especial y ponemos transponer, aceptar. Y ahí, como lo queremos en forma vertical, ¿no? Para poder copiar en el SPSS. Entonces copiamos, control C, entonces nos vamos a vista de variables y aquí nos ponemos en el primer cuadrado y ponemos control B. Aquí, control B. Ahora sí, se copió. En vista de variables, entonces en nombre, ya pusimos los títulos de la cabecera. Y importante es poner aquí, por ejemplo, en el tipo, el anchura lo podemos dejar que es el ancho de cada columna. En decimales, sí es importante, eh, digamos, inclusive esta presentación sin decimales, ¿no? Vamos a quitar los decimales en todos, ¿sí? Vamos a quitar los decimales. Aquí. Ujú. Quitamos los decimales. Muy bien, en etiqueta es importante, vamos a ponerle la etiqueta en las dimensiones, ¿ya? Vamos a poner acá dimensión uno, obligaciones financieras, obligaciones financieras, em, la dimensión 2, vamos a poner negociación con proveedores, negociación con proveedores. La dimensión 3 de 3,
La dimensión 3 es planificación y política de pagos. Planificación y política de pagos. Tenemos solamente tres dimensiones. Luego tenemos acá el total de la variable, ¿no? Esta es la variable X, y la variable X es gestión estratégica de pagos. Gestión, no le vamos a poner acento porque estratégica de pagos. Y muy bien, nos vamos ahora al total de la variable Y. Vamos a ponerle variable, variable Y. Y la variable Y es abastecimiento de bienes de consumo. Bueno, valores, ninguno, perdidos tampoco, columnas, alineación a la derecha, lo podemos dejar en medida. Acuérdate que tenemos que ponerlo nominal, todo nominal. Hay veces sacamos la información y se pone escala. Cuando es escala es un análisis numérico, no tenemos que ponerlo nominal. Mm, Y aquí nominal. Muy bien, tenemos toda la información. Ok, entonces ahora nos vamos a vista de datos. Ahora sí, mira, qué bonito. Tenemos el título, podemos ahora sí identificarlo. Vamos a determinar entonces la normalidad de nuestra investigación. Nos vamos a analizar, análisis estadístico, y nos vamos a explorar. Aquí en explorar vamos a determinar la normalidad de las dimensiones y de las variables, ¿ya? Entonces vamos a pasar la dimensión uno, pasamos la dimensión uno, la dimensión 2 también. Vamos a pasar la dimensión 3. Vamos a pasar el total de la variable X y la total sumatoria de la variable Y. Una vez hecha esta información, vamos a poner gráficos y gráficos. ¿Por qué gráficos? Porque lo que necesitamos saber y ver es los gráficos de normalidad, ¿no? Con pruebas. Le podemos quitar descriptivos, ¿no? Ponerlo en ninguno y ahora sí continuar. Muy bien, aceptar. Voy a volver a salir y volver a entrar porque creo que ahí hay un problema en que no se lee. Voy a volver a compartir y aquí está. Aquí tenemos la prueba de normalidad de la dimensión uno, y esto es importante, mirar la significancia. Y hay una regla de oro en estadística, ¿no? Si el resultado de la significancia es menor de 0,05 o el 5%, que es de margen de error, porque trabajamos nuestras investigaciones con el 95% de confiabilidad. Entonces, si es menor, tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, visualizo que tanto la dimensión 2 es menor a 0,05, la dimensión 3, la variable eh, independiente menor, y también la variable dependiente. Muy bien, entonces, eh, con esta significación, ¿no? Vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a copiar para una mejor interpretación. Vamos a copiar este cuadro, control C, copiar. Ahora nos vamos, ustedes, digamos, se van al Excel. Yo estoy en un archivo de Excel. Ustedes se van a su tesis, ¿no? Listo. Vamos a ampliar aquí la celda y tenemos aquí Kolmogorov y tenemos aquí la prueba de Shapiro-Wilk.
¿cuál tenemos nosotros que realizar el análisis? El de Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque los elementos que hemos hecho la encuesta son más de 50. Entonces tenemos que analizar, vamos a resaltar acá, el factor que estamos aquí determinando, tanto para cada dimensión, son inferiores a 0,05. Son menores, definitivamente. Entonces, con estos valores y en esta prueba de normalidad bajo Kolmogorov, según esta regla de oro, si son menores a 5%, rechazamos la hipótesis nula, vamos a rechazar la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula, en donde me menciona que los datos de las variables cumplen el requisito de normalidad, y aceptamos la hipótesis alterna, en donde los datos de las variables no cumplen el requisito de normalidad. Entonces, si no cumplen el requisito de normalidad para realizar la contrastación de hipótesis, entonces tenemos que utilizar la contrastación no de Pearson, no de chi cuadrada, sino de Spearman. Y para realizar, ojo que acá también es importante interpretar, ¿ah? Todo lo que estamos mencionando aquí, por favor, lo escribes en interpretación, ¿no? Cada uno de ellos. Muy bien, entonces, una vez que hemos realizado la normalidad, hemos realizado la interpretación, entonces ahora hacemos la contrastación de la hipótesis general, primero, y luego la contrastación por cada hipótesis específica, ¿no? Tenemos la hipótesis específica uno, hipótesis específica 2 y luego la hipótesis específica 3. Entonces, en vista de datos, lo que vamos a realizar es la contrastación de las hipótesis. Primero, de la hipótesis general, que son las variables, los totales de las variables, ¿no? Entonces nos vamos a analizar, vamos a ver, correlacionar y bivariadas. ¿Por qué bivariadas? Estamos analizando dos variables, ¿no? Y aquí vamos a hacer primero la contrastación de la variable independiente y la contrastación de la variable dependiente. Muy bien, tenemos las dos variables y aquí el coeficiente de correlación. Pearson, no, Spearman. Y quitamos el chef a Pearson y aceptamos. Y aquí tenemos la contrastación de la hipótesis general. Vamos a pegarlo acá. Control B. Al pegar aquí este cuadro de correlación, es importante analizar el, acá me sale 0 punto, vamos a resaltarlo. 0,00 es el nivel de significancia de la variable independiente. ¿Mm? Interesante, mira. Y la variable dependiente, el factor de significancia es igual 0,000. Entonces, por regla de oro, si el factor de significancia es menor al 5%, o sea, al 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. La hipótesis general, ¿no? Como puedes apreciar aquí, yo ya lo he desarrollado y es la hipótesis nula. Dice, no existe una relación directa en la gestión estratégica de pagos y el abastecimiento de bienes de consumo masivo en él, ya y falta lo que es el espacio o el tiempo, ¿no? Y la hipótesis alternativa es de que sí existe una relación directa en la gestión estratégica de pagos y el abastecimiento de bienes de consumo masivo en el centro comercial en el año 2000,
ya, 26, ¿no? Muy bien, entonces vemos aquí en la correlación que eso es lo que queremos, ¿eh? Rechazar la hipótesis nula, rechazamos. ¿Por qué rechazamos? En la regla de oro, ¿verdad? El valor, el coeficiente de significancia es mucho, mucho menor. Pero esto es lo que queremos, pues, ¿no? Como objetivo también lo tenemos trazado, que existe una relación. También es importante analizar el coeficiente de correlación de Pearson. Mientras más cercano sea la unidad, pues va a tener una relación más alta, ¿no? Y eso es una relación positiva, por ejemplo. Tiene 0,662, la relación positiva. Esto es importante. Muy bien, entonces aquí vamos bien. La hipótesis general se acepta, la hipótesis alterna. Acá, por favor, ustedes hacen la interpretación. Y ahora vamos a la contrastación de hipótesis específicas. Para esto vamos a hacer un análisis factorial, ¿sí? En estadística, porque vamos a hacer la contrastación, eh, porque de acuerdo a esta hipótesis específica, lo estamos relacionando también con el objetivo específico uno y vamos a hacer la contrastación de la dimensión uno con el total de la variable dependiente. ¿Con qué finalidad? De rechazar la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis alterna. Y aquí vamos a analizar, correlacionar bivariadas. Aquí vamos a regresarlos acá. Y vamos a realizar la primera contrastación de la dimensión número uno con el total de la variable y. Muy bien. Spearman. Y aceptamos. Acá nos colocamos, aquí, control B. Acá está. Muy bien. Podemos arreglar ya después el cuadro según lo que nosotros podamos realizar un mejor análisis, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá la dimensión uno, obligaciones financieras. ¿Y cuánto es el factor que hemos determinado de significancia? 0,00. Mira qué interesante aquí. 0,00. Y la variable dependiente, el factor de significancia 0,00, que es menor al 5%. Por lo tanto, por regla de oro, si es menor al 0,05, se rechaza la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, en donde decimos que sí existe una significativa relación entre las obligaciones financieras de proveedores y la adquisición de productos de consumo masivo. Importante analizar, mira, eh, el factor, el coeficiente de Spearman tiene 0,468, ¿ah? No, no es, está más o menos en nivel, es una relación moderada. Entonces, eso también nos va ayudar para poder realizar nuestra interpretación que el coeficiente de Spearman tiene una relación moderada con el total de la variable dependiente abastecimiento de bienes de consumo, ¿no? Ya que se ha obtenido un coeficiente de 0,468 con la significancia de 0,00. Vamos a desarrollar la hipótesis específica 2, ¿sí? También estamos planteando la hipótesis nula, en donde decimos que no existe un vínculo positivo entre la relación comercial con los proveedores y los consumidores de productos de consumo masivo. Y también planteamos la hipótesis alterna, en donde sí existe un vínculo
entre la relación comercial con los proveedores y los consumidores de productos de consumo. Pero ¿a qué va dirigida mi investigación? A la hipótesis alterna, pero veamos cómo sale la información. Nos vamos a analizar, correlacionar bivariadas y regresamos la dimensión y vamos a analizar la dimensión 2 ahora. Negociación con proveedores, la correlación con el total de la variable. Muy bien, tenemos las dos, em, la dimensión y la variable. Está resaltado Spearman y aceptamos. Control B. Ujú. Muy bien, entonces estamos copiando la información para poder realizar un mejor análisis. Y aquí podemos observar que el factor de significancia es 0,00, menor al 5%, tanto en la dimensión 2 como el total, el factor de significancia del total de la variable dependiente. Muy bien, entonces, cuando el nivel de significancia es menor al 5% o 0,05, se rechaza la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna en donde consideramos que sí existe un vínculo significativo, ¿no? Entre la relación comercial con los proveedores y los consumidores de productos de consumo masivo. Todo eso que estamos comentando lo tienes que escribir como interpretación también. Esto es importante. Mira el coeficiente de Spearman de 0,72. Ah, mira, está interesante, ¿ah? Cuando tenemos el 0,72 estamos en una relación alta, ¿sí? Hay una relación alta entre la dimensión 2 y el total de la variable dependiente. Tanto para las siguientes dimensiones que se tenga, practícalo, hazlo tú, analiza la información y vas a ver de que lo vas a poder realizar todo muy bien, ¿sí? Muy bien, nos estamos viendo en una próxima presentación que te haga. Chao, chao.